Hola, me llamo Teo Pardo, soy profesor de biología de secundaria, educador sexual con peques y medianos y medianas y grandes, y activista trans y feminista. Os contaré cómo hago para lograr un clima de respeto en el aula cuando trabajamos educación sexual y algunas estrategias que yo uso para desmontar los mitos más arraigados relacionados con la sexualidad que encuentro en el aula. Muchas veces cuando entramos a un aula a hacer educación sexual, nos encontramos que la energía está súper subida, sobre todo entre los chicos. Humillaciones cruzadas, gritos, comentarios fuera de lugar, ¿no? Pues, la masturbación a este le interesa, ¿no? O alguien en el fondo del aula diciendo, follar, 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 ¿no? Esto es nuestro pan de cada día. La cuestión es que con esta energía es muy difícil trabajar. Y esto sucede, y sucede especialmente entre los chicos. Hay una parte que tiene que ver con que la sexualidad es un tabú, tiene que ver con la vergüenza, pero hay una parte que tiene que ver con que la sexualidad es un mandato para la masculinidad. Es decir, con que vivimos en una sociedad que envía el mensaje a los chicos de que tienen que ser muy sexuales y además demostrarlo todo el rato. Además de que muchos de los comentarios que se dan en este tipo de energías tan subidas son muy hirientes y hacen que la atención del grupo esté mucho más centrada en de dónde me va a llegar el ataque que en lo que estamos trabajando conjuntamente, además de eso, trabajar con este tipo de energías es muy complicado porque nadie está muy dispuesto a pensar, a cuestionarse cosas, ¿no? Al final, cuestionarnos cosas implica un ejercicio de vulnerabilidad, ¿no? De asumir que no lo sabemos todo, que hay cosas que igual teníamos claras pero estábamos equivocados o equivocadas. Entonces, para poder hacer este ejercicio necesitamos que el clima sea un clima mucho más relajado y acogedor para que la gente se pueda dejar afectar, ¿no? Al final, para que podamos pensar juntos y juntas, necesitamos que la energía esté un poco más rebajada. Yo lo que hago es poner una serie de normas antes de empezar cualquier intervención. Yo soy perfectamente consciente, porque he entrado en muchísimas aulas a hablar de sexualidad, que la sexualidad no es un tema cualquiera, que es un tema muy particular que mueve cosas que otros temas no. Entre otras cosas, sobre todo la vergüenza. Yo lo que hago es asumir que el tabú existe, entender que es una cuestión colectiva y dar las herramientas para atravesarlo juntos y juntas. Entonces les digo, la sexualidad mueve muchas cosas, hay mucha gente que no se atreve a mirarme en toda la intervención, gente que se pone roja como un tomate, gente que le dan ataques de risa. Si os pasa cualquiera de estas cosas, no os preocupéis, es normal. Hay gente que tiene tanta vergüenza y tanta falta de experiencia que tiene como la necesidad de demostrar que sabe muchas cosas, que es muy sexual, que no necesita saber nada. Esto también tiene que ver con la vergüenza y con la falta de experiencia. Y entonces, cuando hay alguien en el aula, en el fondo del aula, gritando follar, 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 yo puedo recuperar esto que he dicho antes y decir, mira, ¿os acordáis de lo que hemos dicho antes de la vergüenza y la falta de experiencia? Bueno, no pasa nada, es normal, no te preocupes, intenta no interrumpir el hilo, pero... Y como nadie quiere ser el que tiene vergüenza o falta de experiencia, esto rebaja mucho esta energía de follar, 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 follar. Y podemos seguir avanzando. Y como sé que la sexualidad es un tema tan particular que mueve tantas cosas, para mí es muy importante que este espacio sea un espacio muy cómodo para todo el mundo. Y les digo, yo voy a intentar trataros muy bien, haceros sentir muy bien, no hacer sentir juzgado o juzgada a nadie. Entonces, si hay alguien que se siente mal por algo que he dicho, que se siente juzgado o juzgada, que me lo diga. Yo intento hacerlo de otra forma, porque para mí es muy importante que estéis muy cómodos y muy cómodas. Y os pido que hagáis lo mismo entre vosotros y vosotras, pero igualmente les doy algunas herramientas. Por ejemplo, que quien quiera hablar, que no es obligatorio, pero quien quiera hablar, que hable desde sí mismo, desde sí misma. A mí me interesa, a mí me gusta, a mí me apetece, yo tengo esta duda, pero nadie habla en nombre de los demás. Por ejemplo, a este la masturbación le interesa, a este, ¿tú qué vas a saber si nunca has hecho nada? ¿No? Como... Y intentamos tratarnos con respeto y con cariño, es decir, si yo creo que hay algo en lo que no estoy de acuerdo, en lugar de decir, esto es mentira, no tienes ni idea, pero tú qué vas a saber si nunca has hecho nada, digo, pues yo no estoy de acuerdo, yo tengo otra opinión. Y la tercera cosa que les digo tiene que ver con el lenguaje y los límites del respeto. Y aquí abro un paréntesis.
creo que una de las funciones de la educación sexual es darles palabras para poder hablar de sus propios cuerpos. Muchas veces nos encontramos en aulas de primaria o de secundaria que los niños y las niñas hablan de sus propios genitales en términos de sus aparatos reproductores. Y esto es muy grave. Es muy grave porque tiene que ver con qué función, qué idea estamos dándole a esta parte de nuestro cuerpo cuando tenemos 11, 12, 13, 14 años. Hablar de nuestros cuerpos en términos de aparato reproductor es muy significativo. Por eso sucede que el único lenguaje que tienen prácticamente para hablar de sus propios cuerpos es o el lenguaje del porno o el lenguaje biomédico. Y la educación sexual debería venir a enmendar esta situación. Por eso yo les digo, en este espacio podemos hablar como queramos. Quien quiera decir aparato reproductor puede decir aparato reproductor, quien quiera decir genitales puede decir genitales, quien quiera decir polla, coño, pene, vulva. O sea, el problema, el límite, no lo vamos a poner en las palabras que usamos. El límite lo vamos a poner en hablar con respeto de los cuerpos de las demás personas. Es decir, en este espacio podemos decir follar, pero no podemos decir me lo follo o me la follo. Aunque parezca increíble, sigue habiendo muchísimos mitos que siguen estando muy arraigados en el imaginario adolescente y que parece que no pasan de moda. Por ejemplo, el mito de que el himen prueba que una mujer es virgen o no lo es, el mito de que el condón es fácil que se rompa, de que la marcha atrás es un método eficaz para prevenir embarazos, de que el sexo anal es de gays, la pastilla del día después se puede tomar un máximo de 3 veces en la vida, ¿no? Todo esto son mitos que evidentemente no son ciertos, pero que hay que desmontar. Los mitos más arraigados en el imaginario adolescente y los que generan más malestar son el mito del dolor la primera vez y el mito de que penes más grandes dan más placer. Muchas veces lo que usamos es lo que llamamos un conflicto cognitivo entre sus ideas previas y las evidencias que la fisiología y la anatomía humanas nos dan, es decir, el conocimiento del cuerpo. Entonces, cuando aparece el mito del dolor la primera vez, que aparece siempre a nada que rasques, yo pregunto, vale, ¿a quién se supone que le tiene que doler? Y dicen, a las chicas. ¿Por qué se supone que les tiene que doler? Porque se rompe el himen. Entonces vamos a explorar un poco qué es esto del himen. Dicen, pues el himen es una barrera que está en la entrada de la vagina, tapando la entrada de la vagina. Vale, vamos a guardar eso. ¿Qué es la vagina? Y dicen, bueno, pues es un conducto que une el útero con el exterior. De acuerdo. Entonces, la vagina es el conducto por donde baja la regla, es el conducto por donde salen los bebés, quien decide tener por parto vaginal, y es por donde se hace esta práctica que llamamos penetración vaginal, con dedos, con dildos o con penes o con lo que la propietaria de la vagina quiera. Imaginaos una chica que le baja la regla, pongamos a los 13 años, y hace su primera penetración vaginal a los 16. Si el himen es una barrera que está tapando la entrada de la vagina, ¿por dónde baja la regla hasta los 16 años? Y dicen, ¡ah! Es verdad, eso es porque es un colador. Yo digo, no, bueno, en general el himen es una membrana muy fina que tiene forma de anillo, que es verdad que está en la entrada de la vagina y tiene la función de proteger el interior de la vagina cuando todavía no hay flujo vaginal, pero no es una barrera que haya que romper. Es una membrana muy fina que se va abriendo mientras vamos viviendo. Y hay veces que con la primera penetración vaginal se acaba de abrir un poquito, pero la inmensa mayoría de veces el himen no duele, la inmensa mayoría de veces la gente no se da cuenta. Entonces, si esto no duele, ¿qué es lo que hay mucha gente que cuenta que le dolió? Muchas veces los dolores tienen que ver con la falta de lubricación, no con el himen. Y ahí explico qué es la lubricación vaginal, qué es el flujo vaginal, y para que lo puedan entender hago una comparación con la saliva en el interior de la boca. La boca y la vagina son mucosas que están lubricadas permanentemente, una por saliva, otra por flujo vaginal, pero que en determinadas situaciones, por ejemplo, en situaciones de excitación, en el caso de la vagina, la cantidad de flujo vaginal que se segrega es muchísimo más. Entonces, el flujo vaginal, la lubricación, forma parte de lo que llamamos la fisiología del placer y es súper importante porque permite que cualquier caricia, sea por fuera o sea por dentro, sea muchísimo más placentera. La cuestión del tamaño del pene es una cuestión que tiene a los adolescentes, a muchos adolescentes muy preocupados, muy obsesionados,
preguntándose si sus penes son normales, si van a ser normales. De hecho, si buscáis en cualquier buscador, os daréis cuenta de que está lleno de preguntas anteriores de adolescentes preguntando cuál es el tamaño normal de un pene de un chico de 15 años, etc. Entonces, para desmontar este mito, lo hacemos también a través del funcionamiento del cuerpo, de la fisiología del placer, que llamamos, ¿no? Y hablamos de la sensibilidad, de qué es lo que nos da sensibilidad en el cuerpo, hablamos de que son las terminaciones nerviosas lo que hace que tengamos zonas más sensibles que otras, hablamos de las zonas erógenas, y en el caso de las chicas y los chicos trans que tenemos vulva, es el clítoris, que está en el exterior, en la vulva, no en el interior de la vagina, y en el caso de los chicos y algunas mujeres trans que tienen pene, está en el glande, que es la punta del pene, por una cuestión fisiológica de que tienen más terminaciones nerviosas. Entonces, hablamos como para estimular esas zonas que son las zonas más sensibles, no hace falta ningún pene de entrada, o sea, hay muchísimas prácticas a partir de las cuales se pueden estimular, pero además, quien quiera hacerlo usando penes, que también es una opción posible y probablemente muy placentera, no hace falta que el pene tenga ningún tamaño específico para poder dar placer. Muchas veces se nos ha dicho a la gente que entrábamos en las aulas que hablar de nuestras historias personales era poco profesional. Pero las personas que venimos de trayectorias feministas y que hemos pisado suficientemente las aulas sabemos perfectamente que lo personal no solo es político, sino que es pedagógico. Sabemos que las historias de vida generan un interés muy genuino entre el alumnado, temas que igual es difícil que salgan, pero si contamos nuestras historias de vida los hacemos salir. Sabemos también que para hacer transformaciones educativas necesitamos generar un vínculo y que muchas veces, sobre todo entre hombres y chicos, entre masculinidades encarnadas por hombres, este vínculo se genera muchas veces a través de complicidades machistas. Tío, tú eres un fucker, ¿no? ¿Y tú cuántas novias tienes? Venga, chaval, campeón, no sé qué. Y, por lo tanto, las historias de vida nos permiten generar vínculos desde otro lugar, desde un lugar más íntimo, más vulnerable. Y además, sabemos que los docentes, las docentes que estamos ahí en las aulas, somos sus referentes cercanos y que los referentes cercanos tienen un potencial transformador enorme. Muchas veces, cuando hacía intervenciones con grupos nuevos, muchos chicos me decían, tío, tú eres un fucker, ¿no? ¿Cómo sabes cómo funciona una vulva? Tú has visto muchas, ¿no? Y entonces, en algún momento me empecé a dar cuenta de que no estaba bien alimentar esta complicidad machista que subyacía a este tipo de situaciones y que se basaba en considerar a las mujeres trofeos de la masculinidad. Entonces la estrategia que encontré para revertir esta situación fue contarles que yo era un hombre trans, ¿no? Entonces en el momento en que explicábamos cómo funciona una vulva, la sensibilidad tal, y alguien siempre me decía, tío, tú has visto muchas, ¿no? Yo le decía, no es que haya visto muchas, es que yo soy un hombre trans y tengo una, por lo tanto sé perfectamente cómo funcionan. Y ahí se generaba el silencio, ¿no? Entonces yo les contaba, o sea, yo soy un chico trans, yo no tengo pene, ni quiero, a mí me gusta mi cuerpo tal y como es verdad que hay veces que me siento un poco inseguro, pues en la playa o en los vestuarios, sobre todo cuando la gente me mira mucho y así, pero a mí me encanta mi cuerpo como es, tal. Entonces, después de ese silencio inicial, ¿no? Bocas abiertísimas, golpes, ¿no?, al compañero de al lado. Después de esta situación se empezaba a dar algo que nunca había sucedido antes, que era que emergía un mar de voces que nunca antes se habían escuchado. Yo había puesto mi vulnerabilidad ahí y entonces empezaban a salir las suyas. No, perdona, ¿puedes repetir eso de que el tamaño no importa? Y yo les decía, claro, porque ahora sabes que lo digo con conocimiento de causa. Decían, no, mira, es que a mí me pasa que creo que se me tuerce para el lado y a mí me pasa que no consigo correrme, igual es la medicación, ¿no? Como sus dudas más profundas, sus inseguridades empezaban a salir cuando yo generaba el espacio de posibilidad de que eso sucediera. Y esto pasa muchas veces a través de las historias de vida. Poner mi vulnerabilidad en el centro, a su disposición, hace que ellos y ellas puedan poner la suya también. Y desde ahí se generan vínculos, se generan espacios mucho más productivos para trabajar, mucho más tiernos, mucho más cuidadosos, mucho más profundos. No hace falta ser trans para contar historias de vida transformadoras.
Todo el mundo tenemos historias que nos han marcado, que reflejan cómo es este mundo que los adolescentes y las adolescentes están descubriendo y que nos permiten pensar otros caminos posibles para tener vidas más igualitarias, más justas, más vivibles y más placenteras. Si quieres acceder a más recursos relacionados con educación sexual avalados por docentes, puedes encontrar en la página web de Asignatura Pendiente, y si aún no lo haces, puedes seguirnos en redes sociales, en las redes sociales de Asignatura Pendiente.